La Asociación Noroccidental de Honduras presenta su programa Conexión Misión. Prepárese para escuchar a continuación toda la información relacionada con el avance de la obra en nuestro campo, así como las actividades de los diferentes departamentos que trabajan juntos para engrandecer y glorificar a nuestro Dios. Y ahora con ustedes, Conexión Misión. Muy buenos días, feliz sábado. Tengan cada uno de ustedes, apreciados hermanos que nos ven y nos sintonizan, nos escuchan a través de este masivo medio de comunicación como lo que es Hub Media Honduras. Sin duda alguna, este es un medio que ha llegado para bendecir a muchas personas, para informar a la iglesia de lo que ocurre en los diferentes campos de nuestra Unión Hondureña. Hay un adagio que he escuchado en muchas ocasiones antes de vivir en esta ciudad de San Pedro Sula, y decían de esta ciudad que es la ciudad que no duerme. Por el tema de las maquilas, hay muchos trabajos nocturnos, muchas personas hacen turnos en altas horas de la noche y la madrugada. Y efectivamente, ahora que vivo acá en San Pedro Sula, me doy cuenta que realmente es una ciudad que no duerme. Pero déjeme decirle que esto no es solamente un adagio, un refrán relacionado con el tema secular, sino también la iglesia de la Asociación Noroccidental de Honduras tampoco duerme, trabaja constantemente para que la obra del Señor avance en este lugar. Así que les saludamos desde aquí, desde la zona norte de nuestro país, desde la capital, es la sede de esta gran asociación noroccidental. Para nosotros es un inmenso privilegio informarles a ustedes de todas las actividades que han ocurrido, que están ocurriendo y ocurrirán en nuestro territorio. Así que les damos una cordial bienvenida a las 5 asociaciones que conforman nuestra unión, comenzando por la Asociación de Islas de la Bahía, la Asociación Atlántica, la Asociación Central, la Asociación de Comayagüela y nuestra amada Asociación Noroccidental. Bienvenidos a este programa Conexión Misión. Hoy tenemos mucha información para ustedes. Han ocurrido muchas actividades y queremos compartir lo que la Hermandad de Noroccidente está realizando en este momento. Así que hoy tenemos 2 invitados especiales quienes forman parte del liderazgo de nuestra asociación. Estamos hablando de nuestro presidente, así como también nuestro secretario ejecutivo, a quienes damos una cordial bienvenida. Comenzamos con el pastor Raúl Galo. Pastor, muy buenos días, feliz sábado y bienvenido una vez más a Conexión Misión. Feliz sábado, Pastor Vázquez. Un gusto estar aquí compartiendo con usted y también con la hermandad y la audiencia de los medios de comunicación de la Iglesia Adventista en Honduras y fuera del país. Queremos saludarles y enviarles un saludo en esta oportunidad. Gracias, pastor. Y alguien pues que complementa también el liderazgo del pastor Raúl Galo es el pastor Víctor Sánchez, quien es el secretario ejecutivo de nuestra asociación. Pastor Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Vázquez. Un saludo muy especial a toda nuestra hermandad acá de la Unión Hondureña, de las diferentes asociaciones de esta hermosa unión y por supuesto a nuestra hermandad aquí en la Asociación Noroccidental. Que este sábado sea un sábado lleno de muchas bendiciones en la vida de cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. Muchas gracias, pastor. ¿Y cómo pasa el tiempo? Estamos ya hoy 10 de junio, a la mitad de este año 2023, y han habido muchas actividades en nuestra asociación en este primer semestre y estaremos informando de las que han ocurrido prácticamente en los últimos meses. Así que sin más preámbulo, vamos a conectarnos en esta hora también con la conexión del cielo y vamos a tener una oración especial dirigiéndonos a nuestro Dios. Les invitamos a donde quiera que usted se encuentre, nos acompañe también orando en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar gracias por darnos el privilegio de ser parte de esta hermosa iglesia. Una iglesia que no descansa, que no duerme, una iglesia que desea que Cristo venga pronto a esta tierra. Y nos preparamos para los eventos previos y para ese momento glorioso,
cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Te damos gracias por el evento que hemos estado desarrollando en nuestro campo, los cuales apuntan a un mismo fin, el cumplimiento de la misión, hacer más discípulos para gloria de tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar esta mañana hablando de uno de los eventos más recientes que vivimos a nivel nacional. Nos estamos refiriendo a la gran caravana evangelística. Hasta este momento tenemos la oportunidad de estar ante ustedes, ante las cámaras de Hope Media Honduras, para llevar una información valiosísima con relación a este evento. Tenemos con nosotros, como hemos mencionado, el pastor Víctor Sánchez, quien es, aparte del secretario ejecutivo, él también es el director de ministerios personales de nuestra asociación. Un ministerio que mueve a las masas a lo que es el cumplimiento de la misión. Pastor, cuéntenos un poco, así a grandes rasgos, en esencia, en qué consistió este evento evangelístico y cuál fue el involucramiento que tuvo la hermandad, así como también los resultados que en la Asociación Noroccidental pudimos experimentar. Muy bien, muchas gracias, pastor. Desde que la Unión lanzó el programa, el proyecto en el mes de diciembre del año pasado, como asociación estuvimos activamente involucrados, realizando actividades de capacitación, de motivación a la hermandad para que fueran parte de este proyecto evangelístico. Tal como estaba programado, en el mes de abril, el pastor Escalante desarrolló la campaña evangelística, una caravana que comenzó en Choluteca y precisamente terminó aquí en la ciudad de San Pedro Sula. La hermandad, muy dispuesta, muy colaboradora en todos los distritos, se vieron involucrados en este proyecto, en esta caravana de evangelismo. Y fue así como al cierre ese sábado, tuvimos la oportunidad de participar de bonitos informes, de bonitas ceremonias de bautismo, ese espíritu en la hermandad, hubieron reuniones distritales y finalmente un evento que dejó mucha gratificación y un espíritu de disposición, y que las cosas sí se pueden lograr con la ayuda de Dios de parte de la hermandad. Tuvimos para el cierre de esta caravana evangelística a finales del mes de abril. Muy bien, Pastor Raúl Galo, sabemos que dentro de nuestra asociación hay un tema que está permeando no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual a nuestra hermandad. Y estamos hablando del tema del discipulado. ¿Cómo encaja este tipo de eventos, como lo son las grandes caravanas evangelísticas de cosecha, en el proceso del discipulado? Claro, pastor, como usted menciona, la palabra que más nosotros repetimos en nuestro campo es la palabra discipulado. Y hemos estado aprendiendo y comprendiendo que el discipulado no es un evento, el discipulado es un proceso. Y justamente es lo que está proponiendo la Iglesia Mundial, la Conferencia General, la División también, que el discipulado es un proceso de crecimiento que inicia con la preparación de terreno. Esa es la primera parte del proceso. El primer paso del proceso es la preparación de terreno. Después de preparar el terreno viene el sembrar la semilla. Después de sembrar la semilla, entonces ahora hay que cultivar esa planta. Y una planta cultivada, pues, llegará al otro punto que se llama la cosecha. Y este evento de la caravana en realidad responde a ese paso, al paso de la cosecha. La cosecha que fue en el mes de abril. Y posterior a la cosecha, entonces viene el último paso del proceso del discipulado, que es lo que conocemos como conservar la cosecha o conservar a los nuevos, a los recién nacidos en el reino de Dios. Entonces, en este caso, la campaña de cosecha, la caravana evangelística, responde a ese punto, a la cosecha,
en el proceso de crecimiento del discipulado. Muy bien, Pastor Sánchez, como director de ministerios personales, hay muchos directores en nuestras iglesias locales que tienen el deseo, tienen la voluntad, pero posiblemente no tienen todavía el conocimiento, aunque en nuestro territorio se ha estado capacitando mucho también a los directores de ministerios personales a través de capacitaciones virtuales, a través de seminarios, dándoles herramientas, pero si hay algún director de ministerios personales que todavía no está tal vez empapado en cuál es su papel dentro de la iglesia local en el proyecto de discipulado, ¿cuáles serían sus consejos para ellos? Muy bien, pastor, dentro de la función primordial o la función básica del líder de ministerios personales es que toda la hermandad, todos los departamentos de la iglesia, sea el departamento de jóvenes, el ministerio infantil, el ministerio de la mujer, la escuela sabática, todos estos departamentos, el departamento del diaconado, todos los diferentes departamentos de la iglesia, estén involucrados en alguna actividad de testificación, en alguna actividad de compartir el mensaje, de compartir el evangelio. Estas pueden ser actividades, algunos pues tendrán la facilidad o la oportunidad de compartir estudios bíblicos, otros de predicar en las campañas, pero a través de esos actos de bondad, de acercarse a las personas en sus necesidades, es parte también del proceso de la siembra. Entonces, el director de ministerios personales tiene que tratar de que la mayor parte de la hermandad esté involucrada en alguna de las actividades de testificación. Es el responsable de llevar a cabo los proyectos de misioneros aprobados por la iglesia, de que se ejecuten los diferentes proyectos evangelísticos de parte de presentados en una hoja de ruta de la asociación o del programa de la Unión, pero ellos son los involucrados en estar promoviendo y encontrando la manera que toda la hermandad, los diferentes ministerios estén involucrados en la actividad. Muy bien, Pastor Galo, hay una faceta muy importante, creo que usted la mencionó. Muchas veces nos podemos quedar únicamente como el bautismo, parte de la cosecha, como un trofeo, es decir, lo logramos, se logró el objetivo, tenemos más personas dentro de la iglesia, pero hay una etapa muy importante, el tema de la conservación, que más adelante estaremos hablando más a detalle de esta actividad que se ha desarrollado y se está desarrollando en nuestra iglesia, pero adelántenos un poquito, pastor, con el tema de la conservación. ¿Qué debería hacer una iglesia con estos nuevos conversos, con estos nuevos discípulos, para que no se nos vayan de la iglesia? El bautismo, como lo enseña la Biblia, es un nuevo nacimiento. Es una nueva criatura en Cristo. Y si lo comparamos nosotros con el nacimiento físico, un recién nacido requiere un cuidado y una atención especial, porque hay muchas cosas que ese recién nacido no las sabe. Si nosotros lo hemos dialogado con algunos pastores, con el pastor Sánchez también, que si nosotros solo bautizamos a la persona, pero no le dedicamos ese cuidado especial, no le damos ese trato especial, esa alimentación especial, es como que abandonemos a un recién nacido en el piso del hospital. Por lo tanto, la iglesia que es el instrumento que Dios utiliza, la iglesia tiene que preocuparse para que ese recién nacido vaya a lo que nosotros le llamamos por lo menos a una cuna. Y esa cuna es un grupo base, donde ese recién nacido aprenderá a alimentarse, aprenderá también a orar, aprenderá a compartir con otros, es decir, no se sentirá solo, es todo un proceso. Así que lo primero que debe hacer la iglesia, tan pronto una persona se bautiza, es llevarlo a su cuna. Lo delicado está en que la iglesia no tenga una cuna como un grupo base. Entonces, lo más seguro es que esa persona recién nacida
no crecerá, morirá en la inanición porque los progenitores, hablando humanamente, lo dejaron abandonado. Entonces, la conservación, si la resumimos así de manera puntual, sería el papel que tiene un padre o los padres de cuidar a ese recién nacido hasta que él pase por las diferentes etapas de la vida, y nunca dejan de cuidarlo, aunque los padres lleguen a ser, aunque esos hijos lleguen a ser adultos, siempre los cuidan. Así que la conservación, especialmente en los primeros años, los primeros 6 meses, es clave en el tema del discipulado. La verdad que es una ilustración, pastor, muy fuerte, pero es una realidad. Vista desde ese ángulo, debemos tener un sentido de urgencia por el cuidado de cada uno de nuestros miembros, y pues en Noroccidente estamos tratando de hacer eso, y para hacer hincapié un poquito el tema de los tutores, aquellas personas que van a cuidar a estos nuevos conversos, estos nuevos discípulos en cada una de nuestras iglesias. Definitivamente el porcentaje de deserción en nuestras iglesias es alarmante, y creo que el pastor Sánchez es un estadista, maneja este tipo de estadísticas. Pastor, ¿podría mencionarnos cuál es hasta este momento el porcentaje de deserción en nuestra iglesia a nivel mundial? Porque esto nos lleva a una reflexión, que necesitamos mejorar definitivamente en el cuidado de los nuevos miembros. Las estadísticas de la iglesia a nivel mundial nos dicen que estamos teniendo una pérdida del 40% de la feligresía. O sea, de cada 10 miembros de la iglesia, 4 se nos van. Pero si nosotros tenemos más cuidado, o sea, si prestamos más atención a esto, la misma estadística nos dice que entre más cerca está la persona de haberse bautizado, más posible es su salida de la iglesia. O sea, el adventista que tiene tiempos, que tiene una larga trayectoria dentro de la iglesia, se mantiene dentro de la iglesia. El mayor grupo de los que se nos van son de los recién bautizados. Vaya, por ejemplo, nosotros en este proyecto de la caravana evangelística, nuestro informe final fue de 672 bautismos. Si nosotros tomamos estos 672 bautismos y sacamos una media del 40%, pastor, estamos hablando que ya aproximadamente 250 miembros se nos han ido de este grupo. Entonces, ahí es donde destaca el dato que menciona el comentario que hace el pastor Galo. Nuestros bautisterios vienen siendo esas salas de parto donde nacen estas nuevas criaturas. Y debemos tener cuidado de darle ese seguimiento para que no sumen a estas estadísticas de deserción. Es lamentable los datos que estemos perdiendo 4 de cada 10 miembros de la iglesia. Y yo creo que a través de este proceso de conservación, de este proceso del discipulado, a través de los grupos base, lo que se quiere es reducir ese número, ese porcentaje. Que finalmente, si una persona sale de la iglesia, ya sea casi como quien dice por una elección, una decisión personal, pero no porque no se dieron las condiciones dentro de la iglesia para que la persona permanezca dentro de la iglesia. Entonces, crear ese círculo de amistad, crear ese círculo de fortalecimiento, de ayudarle a crecer en su vida espiritual y de aprender a desarrollar su relación y su comunión con Cristo Jesús. Bien, ahí tenemos, amados hermanos, una estadística escalofriante, 4 de cada 10. Y tomando como base esta cantidad de nuevos conversos, de 672 nuevos miembros en la iglesia adventista del séptimo día en Noroccidente, 270 están condenados a salir si no hacemos algo, si no implementamos un plan de discipulado urgente. Así que vamos a cuidar a esos bebés, a esos recién nacidos, como lo mencionaba también el pastor Galo. Definitivamente las caravanas evangelísticas mueven la iglesia
les impulsan al cumplimiento de la misión, y hay un despertar espiritual, y pues nos place a nosotros haber dado este informe de esta hermosa campaña titulada Encuentra la verdadera esperanza. Enfrentamos desafíos, recuerdo, en nuestro cierre, pero al final Dios nos dio la oportunidad de tener un hermoso cierre en estas campañas. Así que usted puede ver ahí imágenes de todas las personas que fueron testigos de esos nuevos nacimientos para gloria de nuestro Dios. Así que gracias, Pastor Sánchez, y gracias, Pastor Galo, por darnos este informe relacionado con lo que es el cierre de esta caravana evangelística titulada Encuentra la verdadera esperanza. Fue realmente una gran fiesta espiritual. Pero hablemos ahora, Pastor, también de otras actividades que la iglesia realiza, y son aquellas obras filantrópicas que se realizan para impactar la vida de muchas familias. Estamos hablando que en armonía con la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Honduras, hay una sociedad también extranjera que colabora con aquellas familias necesitadas. Aquí posiblemente usted lo conoce como el Proyecto Carbone, pero queremos que el Pastor Raúl nos hable un poquito más acerca de esto y el impacto reciente que se realizó en nuestro territorio a través de esta ONG tan hermosa que lleva esperanza a aquellas personas que la necesitan. Bien, Pastor, efectivamente este proyecto que nosotros por más fácil le llamamos Proyecto Carbone, porque la persona que viene de Suiza es el doctor Giuseppe Carbone, pero en realidad el proyecto se llama Advent Stiftung. La pronunciación es un poco compleja, ¿no? Esta es una organización de donantes especialmente europeos, que a través del doctor Giuseppe Carbone es el punto de conexión, y tenemos una alianza con aquí Honduras, y en este caso con la Asociación Noroccidental. Ya llevamos varios años. Este es un proyecto donde se destinan recursos para comprar equipos, son equipos para personas que quieren emprender algo pero no tienen los recursos. Por ejemplo, ahí podemos ver en las imágenes, tenemos motoguarañas, tenemos chapeadoras manuales, ahí estamos viendo también algunas planchas o estufas para elaborar, hacer trabajo de baleadas y tajadas, etcétera, algunos freezers. Entonces, cada año, durante los últimos, ahorita no recuerdo exactamente, pero cada año se seleccionan a un grupo de personas. Este proyecto no va orientado solamente a miembros de iglesia. Aquí están por lo menos un 50% de personas que no son de la iglesia adventista y un 50% de personas de la iglesia adventista a quienes se les hace un estudio. Hay una persona designada, es una persona designada que hace el estudio de campo para verificar la información de que la persona definitivamente necesita un equipo de estos, una herramienta de esta, para comenzar a emprender y así tener ingresos y mejorar su calidad de vida. Este año, por la gracia de Dios, se entregaron 77 proyectos. Estas son las imágenes que estamos viendo en este momento de las personas que vinieron en esa oportunidad. La entrega fue, si no mal recuerdo, el 23 del mes pasado, donde vinieron ellos aquí a la sede de la iglesia, aquí en San Pedro Sula, a retirar su respectivo proyecto, asumiendo el compromiso de usarlo responsablemente para mejorar su calidad de vida también y dejar las puertas abiertas para futuros proyectos. Así que gracias a Dios porque nos permite proyectarnos como iglesia en este sentido también, atendiendo la necesidad de las personas menos afortunadas. Pastor, las personas que son beneficiadas no tienen que dar ningún aporte económico, ¿verdad?
No, ningún aporte económico. El único requisito es que sea una persona que de verdad tenga la necesidad. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Si una persona sabe costurar, pero no tiene ninguna máquina, entonces es una persona que es objeto de estudio y puede calificar. Pero si la persona dice, mire, yo ya tengo una máquina de coser, pero quiero conseguir una máquina más especializada para ciertas puntadas, esa persona ya no califica, porque se entiende que es una persona que ya tiene una herramienta, un equipo que le puede ayudar a generar recursos para conseguir otros equipos. En este caso es para aquellas personas que definitivamente no tienen nada, así que la persona no pone ningún lempira para este equipo. Muy bien, dijo 77 familias fueron impactadas en este año. 77 familias fueron impactadas este año 2023. Bien, mencionamos esto, pastor, porque siempre pues hay por ahí personas que posiblemente puedan aprovecharse de este tipo de actividades que son totalmente gratuitas. Así que si alguien habla a nombre de esta organización, pues no debería nadie dar dinero para esto, ¿verdad? Para que tengan claro, sino simplemente se abocarán a ustedes a través de un agente autorizado por la iglesia y esta organización, y no le pedirá absolutamente nada, para que tengamos mucho cuidado con eso. Así es, no se puede andar, es más, ni siquiera se puede hacer proselitismo con este tipo de equipos. Si una persona no lo va a utilizar, uno de los compromisos es que la persona lo devuelva para poder beneficiar a otra persona. Muy bien, así que quizás si usted pues es cercano a la iglesia adventista, consulte ahí con los pastores, que es a través de ellos también que se dan este tipo de actividades para seleccionar o buscar algunas personas en armonía también con la persona, insisto, que está autorizada para esto. Si usted desea aplicar para un proyecto, pues acérquese a algún pastor de la iglesia adventista y pregúntele cuándo será la siguiente entrega, y pues ojalá que usted pueda ser favorecido con un proyecto como estos también. Muy bien, vamos, pastor, ahora a hablar a otra actividad que recientemente se realizó también en nuestro campo. Estamos hablando de un congreso en uno de los departamentos que muchas veces es, vamos a decir así, poco entendido, poco apoyado, no por las autoridades de la iglesia, sino más bien por la misma iglesia local, porque no conocen de alguna forma lo que es el significado de este departamento. Estamos hablando de libertad religiosa, que también tiene otro agregado, y usted nos va a explicar un poquito más acerca de esto. Y recientemente se desarrolló hace un par de semanas el Congreso para Directores de Libertad Religiosa en nuestra asociación. Esto fue allá en las instalaciones del Centro Educacional Adventista SEA, con sede en Peñablanca, Cortés. Cuéntanos un poco, pastor, de este congreso, a qué obedeció, cuáles eran los objetivos y pues cuál fue el alcance que se logró a través de esta actividad. Bien, pastor, este congreso fue programado desde el año pasado, quedó votada la fecha, un congreso que se programó en conjunto con el Departamento de Libertad Religiosa de la Unión Hondureña y el Departamento de Libertad Religiosa de nuestro campo. En realidad, el departamento se llama Libertad Religiosa y Relaciones Públicas. Los seres humanos tenemos un derecho que Dios nos ha dado, y es la libertad, pero muchas veces no la entendemos o no la logramos comprender o no la aprovechamos al máximo. Fue así entonces como se hizo una convocatoria para que un representante de cada una de las iglesias de nuestro campo, de un representante de libertad religiosa, tuvimos también ancianos presentes en el Congreso, abogados y maestros, para que fuesen parte de la capacitación que se brindó en este congreso que se llevó en el SEA el último sábado de este mes de abril. Tuvimos una asistencia de más de 250 personas en este congreso, donde se desarrollaron diversas temáticas y
dentro de las temáticas que se abordaron, especialmente la primera temática que se abordó es ¿en qué consiste el Departamento de Libertad Religiosa? ¿Cuál es el propósito del Departamento de Libertad Religiosa? Se tuvo otra temática también sobre qué dicen las leyes, especialmente las leyes nacionales de la Constitución, como las declaraciones internacionales sobre libertad religiosa. Se estuvo dando inducción sobre eso. También se tocó el tema, ¿qué papel juega, cómo debe comportarse el cristiano y la política? Es decir, cómo utilizar la libertad que tenemos. ¿Debe un cristiano mezclarse con asuntos políticos? ¿Hasta qué punto la iglesia debe mantener una armonía con los gobiernos? ¿Cuál debe ser la conducta, el comportamiento, la reacción de la iglesia hacia el gobierno? En fin, todo eso se abordó. También se abordó un tema, las bases bíblicas de la libertad religiosa. Ese tema estuvo a cargo del pastor Sánchez. El tema de las leyes estuvo a cargo de la abogada Ada Funes de Juárez, y la parte del departamento, el propósito del departamento, como el tema de la política y el cristiano y la libertad religiosa, estuvo a cargo del ingeniero Jorge Morazán, que es el departamental de libertad religiosa de la Unión. Por la tarde se tuvo un tema sobre la libertad religiosa y el tiempo del fin. Es decir, qué impacto tiene o cómo va a ser afectada la libertad religiosa en el tiempo del fin con el tema de la ley dominical, esas restricciones para el pueblo de Dios a la hora de adorar de acuerdo a los dictados de su conciencia. Entonces, ese fue el alcance que tuvo este congreso, gracias a Dios, para poder capacitar a los líderes de la iglesia y saber hacer uso de la libertad religiosa, como respetar la libertad religiosa de los demás. Muy bien, el pastor Sánchez fue uno de los expositores de este evento. Cuéntenos un poco, pastor, la esencia de su mensaje, ¿en qué consistía? Bueno, tal vez lo principal de todo el asunto de la libertad religiosa es que el principio o la base de la verdadera libertad la encontramos en Cristo Jesús. Porque él mismo declaró, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lamentablemente el pecado nos ha esclavizado, pero en Cristo encontramos una verdadera libertad. Y el propósito de esta libertad que encontramos en Cristo Jesús es que podamos proceder de acuerdo, podamos tomar esa libertad de elección, tal como nos está mencionando en la matutina de esta semana, se tocó ese tema. Les pongo dos caminos delante de ustedes. Yo les aconsejo, pero ustedes son los que eligen, ustedes son los que determinan, tener esa libertad de elección precisamente es lo que Cristo vino a establecer, porque a causa del pecado estábamos esclavizados hacia lo malo. Pero en Cristo volvemos a tener la libertad de elegir si hacemos la voluntad de Dios o si queremos desobedecer su voluntad. Es la misma libertad que Dios dio al principio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, donde les dio clara la instrucción de lo que podían comer, de lo que no podían comer, porque tiene sus consecuencias. La misma libertad que tuvieron los seres antes de que entrara el pecado en el universo, de poder adorar a Dios, nacidos del corazón. Esos son los principios de la libertad que Cristo nos vino a ofrecer nuevamente. Muy bien, pastor, gracias. Pastor Galo, usted también mencionó un elemento agregado al sistema de libertad religiosa y relaciones públicas, mencionó. ¿Cómo abarcamos ese campo dentro de este departamento? La iglesia no es una isla. Tenemos que aprender a relacionarnos con otras organizaciones, a saber entendernos. O sea, luchar por nuestra libertad no significa que voy a llevarme mal con los demás. O sea, por eso se llama libertad religiosa y relaciones públicas. Necesitamos diálogos sinceros. Por ejemplo, la iglesia no está ajena
la iglesia voy a darle un ejemplo, la iglesia necesita construir. ¿Qué necesita entonces la iglesia? ¿Violar la ley del país? No. Necesita tener buenas relaciones con las entidades solicitando los permisos respectivos para construir. Entonces, cuando aquí se habla de relaciones públicas, por ejemplo, hace unos años atrás hubo una situación bien compleja para la iglesia porque se quería coartar la libertad que tenemos de adorar. Entonces fue necesario relacionarnos, que la iglesia a través del departamento se relacionara con abogados y con otras confesiones religiosas, no para unirnos en puntos doctrinales, sino unidos para defender la libertad que Dios nos ha dado, la libertad de conciencia, la libertad de adorar. Entonces, cuando hablamos de relaciones públicas, nos estamos refiriendo a eso, que como iglesia nos podemos relacionar con otras organizaciones religiosas, pero en estos puntos de proteger la libertad. Hay algunos ejemplos bien interesantes que se mencionaron, algunos testimonios. Por ejemplo, uno que contó el ingeniero Morazán, que cuando él daba clases en la universidad, él como un observador del sábado, pues los observadores del sábado nos abstenemos de algunas actividades que no sean espirituales el sábado. Y él dijo, no puedo poner examen en sábado, pero luego alguien le dijo, pero yo quisiera que no lo pongan en domingo, porque yo adoro en domingo. Y entonces él accedió a esa petición, porque aunque la forma de adorar, la adoración en este caso del ingeniero, que es la nuestra, adoramos en sábado, la otra persona adoraba en domingo, entonces él dijo, vamos a hacer el examen el lunes. Y la persona que adora en domingo le dijo, pero pensé que no lo iba a hacer, porque la libertad religiosa implica respetar la libertad del otro de acuerdo a lo que él cree. Y es una forma de establecer buenas relaciones públicas con las demás personas. No significa que nos vamos a pelear, sencillamente tenemos diferentes formas de creer y de pensar y nos respetamos. Por eso es importante que tengamos buenas relaciones públicas con los demás. Interesante el alcance que puede tener este departamento, así que si usted es un director de libertad religiosa, ya conoce un poquito acerca del funcionamiento y el alcance que puede tener este departamento si es bien entendido y sobre todo bien desarrollado en cada una de las iglesias locales. Bien, pastor, hablando un poco acerca de este tema tan importante como lo que es el discipulado, recientemente hemos tenido un despertar también y una capacitación, principalmente con los pastores de nuestro campo, hablando acerca de nutrición y retención enmarcado en el tema de lo que es el discipulado. Háblenos un poquito de esta temática que estamos abordando también a nivel ministerial, y ancianos y juntas también están siendo empapados a ¿qué encierra lo que es nutrición y también retención en el proceso del discipulado? Este tema, pastor, en realidad no es nuevo. Quizás es nuevo para nosotros. Pero tuve el privilegio y la bendición de participar del Congreso Mundial que se realizó en San Luis. Justamente en ese congreso se entregó un libro a cada delegado. Es un libro que está en inglés, que se titula Discipulando, Nutriendo y Rescatando. Así que por el título dije yo, bueno, habla de retención. Yo había escuchado hablar de retención y sí, hay que retener, pero hasta ahí, ¿no? Así que traje el libro, como es en inglés y mi idioma no es el inglés, es el español, pero con algún esfuerzo, algunas herramientas. Un día de esos que tenía un domingo en casa, me puse a revisar el libro y me atrapó. Me atrapó el libro y me puse a leer la introducción, el prólogo, y ahí me encontré con unas cifras alarmantes donde el ex secretario de la Conferencia General aborda la temática del agujero negro misionológico, donde él menciona que la iglesia en los últimos años de 1965 hasta 2019, que fue el último estudio, la iglesia había perdido más de 16 millones de miembros. Y entonces él decía, ¿cómo hemos llegado a este desangrado misionológico?
¿Cuáles son las causas? Una pregunta que no es fácil de contestar, aborda él, ¿no? Y entonces el libro, y yo revisando el libro me encontré que ese libro en realidad son todas las ponencias, los artículos que presentaron, discutieron y analizaron los diversos departamentos de la Conferencia General. Y leyendo en el libro me encontré también que la Conferencia General ha estado siguiendo de cerca esta problemática de la pérdida de miembros. Allá por el 2013, 2014 hubo una cumbre de la Conferencia General, y luego en el 2019 hubo otra cumbre, y para cada cumbre, después de cada cumbre, dejaban recomendaciones para los diferentes niveles de la iglesia, como es Conferencia General, División, Unión, Campo Local, hasta la iglesia local. Y una de las recomendaciones que ellos dejaron es que debe haber un plan de discipulado. Un plan de discipulado, y es así como yo comencé a compartir con el pastor Sánchez los hallazgos en el libro. Y le digo, pastor Sánchez, yo quiero que este libro, estudiemos los artículos que hay aquí junto con los pastores, y fue así como tuvimos esa ministerial que duró 3 días, donde profundizamos sobre el tema del discipulado. No abarcamos todo el libro, apenas llegamos a la mitad, ¿verdad, pastor Sánchez? Apenas a la mitad, porque cada departamento de la iglesia tiene una función en el tema del discipulado. Entonces, ahí donde comenzamos nosotros, porque el discipulado lo hemos mal comprendido. Uno le pregunta, yo hice varias veces la pregunta en algunas reuniones de líderes, le digo, hermano, ¿cuál es la misión de la iglesia? Unos dicen bautizar, otros dicen ir, otros dicen predicar, y otros dicen que hay que discipular. Pero luego viene la pregunta, ¿y qué es discipular? ¿Qué es discipulado? Otra pregunta que hay que contestar, ¿cómo se hace discipulado? Entonces, como pastores, nos reunimos en esa ocasión, y yo quisiera escucharles a ustedes qué reacción, perdón, especialmente usted, pastor Vázquez, desde su perspectiva de pastor, ¿qué reacción, qué ha escuchado usted de los pastores después de esa reunión que tuvimos sobre el tema de discipulado? Sí, creo que una de las novedades, vamos a decirlo así, es que no fue una perspectiva, digamos, de un presidente de nuestra conferencia, en este caso, sino la ponencia de cada uno de los departamentos. Esto, pues, fue el resultado, imagino, de un estudio exhaustivo, de una investigación de parte de ellos, hasta llegar a conclusiones alarmantes en algunas ocasiones. Realmente, como usted mencionaba, así como a usted le atrapó el prólogo, creo que a nosotros también nos ocurrió lo mismo, porque muchas veces decimos que no podemos juzgar un libro por su portada o por su prólogo, que a veces esto encierra, digamos, lo que viene. Entonces, en lo personal, yo dije, bueno, si esto que viene, el resto va a estar como el prólogo, esto está buenísimo. Y efectivamente así fue. Realmente ha sido un conocimiento, pero sí reciente, porque lo estamos tratando de poner en práctica y retomando algunos principios. Y la sensación que los pastores ha tenido es muy buena. De hecho, quiero comentarle también que nuestro distrito realizó una réplica de esta reunión ministerial. Lo hicimos con las juntas de iglesia. De igual manera, ellos estudiaron el prólogo y se fueron de allí pensando, no podemos continuar como estamos hoy. Así que creo que está causando un impacto no solamente en los pastores, también en los ancianos y en las diferentes juntas también de nuestras iglesias. Sí, pastor, y efectivamente ahí vine a comprender, le voy a ser franco, porque muchas veces lo que nosotros decimos, el cuello de botella para que las cosas no funcionen, somos nosotros los pastores. Voy a confesar aquí uno de mis, ¿cómo le diría? De falta de interés. Un anciano de iglesia me trajo un manual. Me regaló un manual que se llama Manual de Discipulado. Y yo cuando lo miré el título dije, este es otro libro más, y lo puse por ahí, ¿no? Pero después que yo leí el prólogo y leí el primer capítulo que tiene que ver con principios de discipulado y el manual de discipulado, entonces me intrigué.
yo dije, ¿será que está hablando del mismo manual? Y cuando me fui a revisar, efectivamente es el manual de discipulado que preparó la conferencia general, que lo entendí en el primer capítulo, porque el primer capítulo nos habla, el primer capítulo presenta los principios del discipulado, que me los recuerdo, que el discipulado es un proceso, el primer principio. El segundo principio es que la meta del discipulado es la semejanza de Cristo. El tercer principio que allí presenta, estoy tratando de recordarme, es un proceso, la meta del discipulado, la semejanza de Cristo. Luego nos habla del poder del discipulado, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Ahorita olvido el cuarto principio. Y luego menciona cómo usar el manual, y lo que me sorprendí es que el manual es un manual de retención. Es un manual que trae 26 lecciones. ¿Y eso qué significa? El pastor Sánchez lo mencionaba hace un momento, que cada nuevo converso debe tener un tutor que le dé un acompañamiento durante 26 semanas, que equivalen a 6 meses. Una reunión por semana. El manual trae 26 temas donde se desarrollan todos los elementos que aquel nuevo converso debe aprender hasta convertirse en un discípulo maduro. En otras palabras, el proceso del discipulado comienza, como decíamos al inicio, con la preparación de terreno, la siembra de la semilla, el cultivo de la planta, la cosecha, que es el bautismo, y luego viene la conservación de la cosecha, que es la parte más desafiante. Si una persona no se logra retener en la iglesia en los primeros 6 meses después de su bautismo, esa persona se nos va. Y el libro está enfatizando eso, que el problema de la iglesia no es que no bautiza, es que no tiene un plan de retención. Y es por esa razón que nosotros tenemos un congreso que no estaba agendado, pero que lo agregamos a nuestra agenda. Es un congreso porque los líderes de la iglesia, ancianos especialmente, a todos los ancianos se les entregó el manual, el nuevo manual 2022, porque en el nuevo manual está el capítulo del discipulado. Y para este primer mes de junio, el primer sábado de junio, el 1 de junio, julio, tendremos el Congreso de Discipulado y Retención para darle continuidad, y allí estaremos entregando un manual de discipulado a cada uno de los ancianos y directores de grupos organizados, de tal manera que el anciano de iglesia no solamente tenga el manual de la iglesia y comprenda y tenga las herramientas, sino que también tenga el manual de discipulado, cómo se deben conservar los miembros. Porque si nosotros los pastores no comprendemos, no sabemos cómo se hace el trabajo, y los ancianos tampoco lo saben, ¿cómo lo va a hacer la iglesia? Entonces, por esa razón es que estamos en esta dirección, cambiando lo que se conoce la cultura. La cultura, primero tiene que haber un cambio a nivel mental. ¿Cómo es que vamos a cumplir la misión? Y la misión es mucho más que bautizar. La meta no es solo bautizar, la meta es hacer discípulos, y el hacer discípulos me lleva mucho más allá del bautismo, porque tiene que ver con conservar a esas personas. Excelente, pastor. Bueno, el tiempo se nos está escapando, así que prácticamente nos queda hablar un poquito, o informar, mejor dicho, lo que viene a partir de ahora para nuestra asociación. Así que, pastor Sánchez, háblenos ahí un poquito de la hoja de ruta y las actividades que se vienen próximamente aquí en nuestro territorio. Muy bien, pastor. Dentro de nuestras actividades, sabemos que estamos previo a un congreso cuadrienal en el mes de agosto. En las iglesias se están nombrando los delegados. Ya para la siguiente semana deben estar todos los nombres de los delegados nombrados por las iglesias. Bien, parece que estamos... Después de esto, dice, ya. Sí, después de esto, pastor, nosotros tenemos una
el Congreso de Ancianos, que es precisamente el primer sábado, el 1 de julio, que es sábado, y estamos cerrando nuestra actividad misionera de este cuadrienio con otra caravana evangelística que primero va a ir por grupos base. Esperamos, se está preparando un material para que cada líder de grupo base tenga los sermones que serán predicados durante esa semana y un cierre donde nosotros estaremos dando por finalizado esta etapa para el 30 de julio. Ahí estamos concluyendo nuestro sistema o nuestro proyecto misionero y después nuestro congreso cuadrienal que en nuestra asociación se va a desarrollar ya para el domingo 13 de agosto. La hermandad sigue trabajando, la hermandad sigue dedicando su fuerza, su empeño a la predicación del evangelio. Como resultado de esto, bueno, gracias a Dios, en este tiempo antes de la cuadrienal, en nuestra asociación se están haciendo los preparativos para que 3 nuevas iglesias sean organizadas en nuestra asociación. Como también, pastor, la iglesia crece y parte del crecimiento de la iglesia también no solo es la organización de nuevas iglesias, sino también que dentro de la estructura de nuestros pastores a nivel de la asociación, creo que el pastor Galo tiene alguna noticia que compartir con nosotros, la bendición de Dios como resultado de ese crecimiento en la iglesia. Pastor Galo. Sí, efectivamente, a lo que el pastor se refiere es que ya no seremos 27 distritos en nuestra asociación, sino que nacerá el distrito 28. Ya hemos contactado a un pastor, solo nos falta reunirnos con la junta de la asociación para delimitar el distrito, dónde será el distrito. Eso es lo único que nos falta, así que Dios ha proveído los recursos, unos recursos para la apertura de un nuevo distrito, el distrito número 28 de la Asociación Noroccidental, y damos gloria a Dios porque Dios ha sido bueno. Ese sería el segundo distrito que se está aperturando en este periodo. Amén. Bueno, alabamos a Dios por eso, porque la iglesia crece. Y como les dije al principio, San Pedro Sula, la ciudad que no duerme, también la Asociación Noroccidental es la asociación que no duerme. Y seguimos adelante llevando el evangelio a todos los rincones que el Señor nos ha mandado. Bien, ustedes han quedado, mis queridos hermanos que nos han sintonizado en esta mañana, debidamente informados de lo que está ocurriendo aquí en nuestra asociación. No nos queda más que dar algunas palabras de despedida, así que Pastor Galo, gracias una vez más por habernos acompañado. Amén, un placer y una bendición haber estado aquí, Pastor Vázquez, junto con el Pastor Sánchez. Un saludo y un feliz sábado para todos. Gracias, Pastor Sánchez, también por sus informes y por haber también motivado a la hermandad a seguir adelante en esta obra. Realmente es un placer, Pastor, trabajar con la hermandad. Es un placer formar parte de un equipo de obreros aquí en la Asociación Noroccidental. Sigamos dedicando nuestra vida y nuestro servicio a nuestro Dios y a la iglesia que está preparando un pueblo para su pronta venida. Gocémonos en el Señor Jesús este día de sábado. Amén. Gracias a ustedes por habernos acompañado a través de Hub Media Honduras. Les recordamos que continúe con más programación de bendición a través de este medio digital. A través del repaso de la lección, del culto. Si usted no puede ir hoy a la iglesia, pues sintonice a través de las redes sociales Hub Media Honduras. Le saludó el pastor Eber Vázquez y será que nos encontremos a través de esta programación de Conexión Misión. Feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y pues gocémonos en el Señor en su santo día. Bendiciones. La Asociación Noroccidental de Honduras presentó su programa Conexión Misión. Hemos compartido con ustedes información actualizada de los avances de la obra en nuestro campo. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta entonces.